Buenos días, mi nombre es Adriana Marcela Páez Bello y mi compañera Andrea Carolina Pérez Zamudio. Somos estudiantes de segundo semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Soacha. En este video hablaremos acerca de la teoría del productor, de la productividad marginal y la productividad media. Aparte también hablaremos de conceptos importantes como el costo fijo, los costos medios, los costos variables y costos variables medios. Este video tiene como fin dar respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿qué medida de desempeño entre la productividad marginal y la productividad media es la más relevante para medir la eficiencia de los trabajadores en cualquier firma? Luego de que estemos en contexto con todos los conceptos mencionados anteriormente, tendremos los argumentos suficientes para evaluar cuál de las medidas de desempeño es la que mide de mejor manera la eficiencia del recurso humano de cualquier compañía. ¿Qué es la productividad? La productividad es un concepto afín con la economía. Este concepto se refiere a la relación que existe entre la cantidad producida de determinado bien y servicio y los recursos que fueron empleados para dicho fin. La productividad puede medirse en función del tiempo, pues se entiende que una empresa, un sistema o una persona son más productivas cuando emplean menos tiempo en obtener bienes y servicios. En ese momento se podría considerar que el sistema es más productivo, pero esto no solamente aplica para el tiempo, también es aplicable a cualquier factor de producción, como la tierra, el trabajo, el capital o la tecnología. Otro concepto importante a tratar es el costo. Recordemos que se define como costo al valor que se le da al consumo de diferentes factores de producción dentro de la realización de cualquier bien o servicio. Algunos ejemplos de estos costos son el pago de trabajadores, la compra de materia prima y todo aquello en lo que se incurre en el momento de producir un bien o un servicio. Existen diferentes tipos de costos. Estos pueden ser clasificados por naturaleza, por variación o por relación entre producto y producción. Los costos que están clasificados por naturaleza son los costos industriales, que son todos los relacionados directamente con el proceso de producción, y los costos de la empresa. Estos son principalmente de organización y de tipo financiero. Otro tipo de costos son los clasificados por variación. Y en esta clasificación encontramos tres tipos de costos: los costos fijos, los costos variables y los costos semivariables. Finalmente encontramos los costos clasificados por relación entre producto y producción. Aquí encontramos los costos directos y los costos indirectos. Vamos a hacer énfasis en los costos clasificados por relación entre producto y producción y los clasificados por su variación, pues es importante que tengamos claridad en estos conceptos para poder justificar la respuesta a la pregunta que hacíamos anteriormente. ¿Qué medida de desempeño entre la productividad marginal y la productividad media es la más relevante para medir la eficiencia de los trabajadores de cualquier firma? Los costos fijos. Estos son los costos que la empresa debe pagar sin importar el nivel de producción que tenga. Es decir, que produzca o no produzca, la empresa debe incurrir y asumir estos costos. Los costos fijos promedios es el cociente entre el costo fijo y la producción, es decir, que tomo los costos fijos anteriormente nombrados y lo divido entre la cantidad de bienes y servicios producidos y obtendré el costo fijo promedio. Los costos variables, estos a diferencia de los costos fijos, sí dependen de la cantidad de bienes o servicios producidos, es decir, que entre más produzco es mayor nuestro costo variable. Los costos variables promedios los obtenemos cuando tomamos el valor total de nuestros costos variables y lo dividimos en la cantidad de bienes o servicios producidos. Los costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables. El costo promedio total son la división entre el costo total y la cantidad total de bienes o servicios producidos. Por otro lado, el costo marginal es el incremento del costo total resultante de la producción de una unidad adicional del bien. Los costos marginales reflejan los cambios de los costos variables. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, revisemos la tabla del análisis económico de los costos, donde se evidencia el movimiento que tienen cada uno de ellos al producir X cantidad de producto o servicio. Entonces podemos ver que cuando producimos una unidad de un producto o servicio, el costo fijo es de 55 pesos, que es igual si se produjeran 4, lo que quiere decir que los costos totales representan el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción. Por el contrario, el costo variable sí cambia, porque a mayor producción los costos variables utilizados son aún mayores, los cuales representan los gastos que varían
con el nivel de producción, como las materias primas, los salarios y el combustible, e incluye todos los costos que no son fijos. En cuanto al costo total, que se deriva de la suma del costo fijo y el costo variable, se evidencia también que a mayor producción el costo total aumenta. Ahora, para definir el costo marginal por unidad, se toma la diferencia que se genera entre una producción y otra, aumentándola consecutivamente en una unidad de cualquier factor de producción. Según la tabla, al producir 4 unidades, el costo marginal es de 40 pesos, lo que quiere decir que el coste de producir 3 unidades adicionales fue de 40 pesos. En el costo promedio por unidad se toma el costo total, que corresponde a 160 pesos dividido entre las 4 unidades producidas, generando 40 pesos en promedio por unidad. El costo fijo promedio es el resultado de tomar el costo fijo dividido en la cantidad producida, y el costo variable promedio se genera por tomar el valor del costo variable dividido en la cantidad producida, generando una ayuda al reconocer las fluctuaciones que tiene una producción en el mercado e identificando si una empresa está obteniendo o no beneficios. Para dar respuesta a nuestro gran interrogante, aclararemos los conceptos de productividad marginal y productividad media. La productividad marginal se calcula con la derivada de la función de producción dividido con el factor productivo. Se trata de un concepto relativo al trabajo que describe una característica dada entre el número de unidades de trabajo, por ejemplo, un empleado, y el capital producido. Así, dependiendo del sector de la empresa, un trabajador produce en un tiempo determinado un capital concreto. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenido entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Así, la productividad media del trabajo será el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades de trabajo empleado. La unidad de trabajo empleadas las podemos medir de muchas maneras: número de horas de trabajo empleadas, número de trabajadores, número de días. La relación que hay entre la productividad media y la productividad marginal es que crecerán a medida que utilicen más unidades del factor correspondiente. La productividad marginal estará por encima de la media, que es precisamente lo que hace crecer la productividad media. La media crece porque la producción que añaden las sucesivas unidades adicionales del factor correspondiente, en definitiva la productividad marginal, está por encima de la media. Como explicaba antes, más adelante llegará un momento en que la productividad marginal comenzará a descender a medida que utilizamos más unidades del factor correspondiente. Sin embargo, la productividad media seguirá creciendo mientras la productividad marginal sea más elevada, porque la productividad marginal está descendiendo. La productividad media llegará a su máximo cuando sea igual que la productividad marginal. A partir de ese momento, cuando la productividad marginal sea menor que la productividad media comenzará a descender. Las nuevas unidades del factor añaden menos producción que la media. Aunque la productividad marginal llegase a ser negativa, la media nunca llegará a ser negativa. La productividad media es el cociente de dos cantidades que ninguna de las dos puede ser negativa. Una empresa no puede, por ejemplo, producir menos 25 unidades de sus productos ni contratar a menos 10 trabajadores. Como ejemplo, colocamos una fábrica de helados y se quiere saber cuánto varía la producción de helados por día en función de la cantidad de personas que trabajan en la fábrica. En la tabla se evidencia que el factor afectado es el trabajo, el cual corresponde al número de trabajadores. Entonces, se ve que un trabajador produce en un día 10 tarros de helado, lo cual genera una productividad marginal de 10. Y si pasamos de contar con una persona a tener 2, se evidencia que la productividad marginal es de 8. Y si también pasamos de 2 personas a 3, se evidencia que la productividad marginal es de 6. Nos podemos dar cuenta que la productividad marginal disminuirá a medida que se agreguen más trabajadores. ¿Y esto por qué sucederá? Al revisar la productividad de las personas, no están siendo tan eficientes por la escasez en los demás factores
productivos, en lo que se conoce como rendimiento marginal decreciente, y la productividad media en función del trabajo se genera con el producto total dividido en el trabajo, lo cual genera en 3 trabajadores un promedio de 8 galones por trabajador por día. De acuerdo a lo estudiado anteriormente, podemos concluir que las dos medidas de desempeño son relevantes en el momento de medir y evaluar la eficiencia de los trabajadores según la producción individual y producción general de la compañía, debido a que se es tanto o más productivo cuantos menos recursos se utilicen para producir lo mismo, o dicho de otro modo, cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos, todos aquellos recursos necesarios para producir reciben la denominación de factores de producción, por lo que se considera que el análisis de las dos medidas muestran datos importantes para la toma de decisiones en busca del bien de una compañía.